haya mucho disfrute, que no haya violencia. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra segunda sesión de la semana, la cuarta del módulo, y vamos a repasar un poco rápidamente lo que se tiene que hacer. Digamos que ya lo saben, eh, pero hay que verlo otra vez rápidamente, porque ya me encontré ahorita trabajos que no entendieron bien las instrucciones, entonces es importante que la entiendan. Sobre todo el primer punto. El primer punto, cuando tú eliges la temática, fíjense, dice, elige una temática que se relacione con la legalización de las drogas. No está diciendo que el tema es la legalización de las drogas. Ojo, ¿sale? Eh, el hecho de decir legalización de las drogas es el marco general. ¿Sale? Es el marco general, pero no es el título, porque si hablamos de legalización de las drogas es un tema muy amplio. Para los que se dedican a la investigación en el campo social, físico, biológico, natural, siempre es importante focalizar. Es como cuando ustedes tienen una lupa, un telescopio, que focalizan de una manera puntual el trabajo que se está haciendo. Por ejemplo, miren este libro, el tema general es inteligencia artificial, pero vean abajo, el nuevo cerebro electrónico. Entonces, esta autora, Paola Villarreal, habla de lo que significa un cerebro electrónico, que en sentido estricto es cómo funciona la inteligencia artificial y qué similitudes puede haber con el cerebro humano y por qué se le llama cerebro electrónico. Eh, entonces, ¿qué te vas? Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Aquí se le está dando el enfoque debate actual, el debate actual, la legislación de las drogas, el debate actual con la marihuana. ¿No? Por ejemplo, porque es el hablar de la legislación de las drogas no es que van a legislar todo, o sea, no van a legislar el fentanilo. El fentanilo es una droga que mata, o sea, que genera una adicción, tremenda. Entonces, en ningún gobierno del mundo, por incoherente que pueda ser, va a legalizar una droga que mata. Ah, pero sí la puede legalizar para usarla con fines médicos. Ajá. Tiene una finalidad médica. El fentanilo, la heroína, por ejemplo. De la heroína sé que quita los dolores cuando tienes cáncer y ya estás en una fase pues muy fuerte, terminal. Entonces, digámoslo así, en qué contexto estamos hablando? Ajá. Por ejemplo, los riesgos, pues sí, los riesgos de legislar la marihuana, el fentanilo, la cocaína, la heroína, las pastas. ¿Cuáles serían los riesgos? Pues todos. El único que no, bueno, sí tiene riesgos es la marihuana, pero tiene beneficios muy puntuales en el sector salud.
¿sale? Yo hasta les ponía el ejemplo de Marihuanol, es una marca que se queda muy grabada, porque la ponen en los partidos de fútbol, cuando hay una entrada, fuerte. He visto comerciales de una marca que no recuerdo, en estos infomerciales en televisión por cable, que ponen a gente mayor conviviendo y presentan el producto que es de extracto de marihuana y son para las articulaciones. Entonces, ahí pues hay un beneficio, ¿no? Porque sacan de la planta algo que beneficia. Entonces, o la normatividad, comparar cuál es la normatividad en México versus la normatividad en Uruguay, en Estados Unidos, en España, ¿no? Entonces, es importante que ustedes entiendan esto del enfoque. Todo trabajo tiene un enfoque, ¿sale? Y hay, por ejemplo, hay gente, para que sea una idea, dentro de las ciencias biológicas, naturales, que estudia el hielo. Por ejemplo, el hielo de los, ahí se me fue el nombre, de estos que Iceberg, que tiró el Titanic, que hundió el Titanic. Por ejemplo, hay quienes su objeto de estudio son los insectos, específicamente los grillos. Ajá. Entonces, hay gente que está estudiando, por ejemplo, los ecosistemas de comunicación que hay, específicamente TikTok, ¿no? Y específicamente los videos hechos por las personas. ¿Sale? Entonces, esto de la investigación es muy puntual. No dejemos nada a generalizaciones, porque igual me ha pasado que en otros trabajos, van a ver que vamos a seguir haciendo trabajos de este tipo, hacen la contaminación es mucho, ¿no? Entonces, me tienes que señalar la contaminación ambiental en el Valle de México, ¿no? Propuestas para terminar con ella. O la contaminación ambiental en la Ciudad de México, los riesgos para la salud. ¿Sí me explico? O sea, es una cuestión muy, muy, muy fina que ustedes deben de aprender, ¿sale? Deben de aprender y trabajarla. Les voy a poner un ejemplo, que me están poniendo para que yo trabaje con unos alumnos, para que vean cómo más o menos se tiene que trabajar. Miren, por ejemplo, cómo se comunica la generación Z y alfa. Y aquí ponemos características del lenguaje digital, videos cortos, ejemplos claros de expresiones y códigos actuales, el lenguaje académico contra el lenguaje digital, choque o integración, referentes culturales hoy y ayer, por ejemplo, es como un poco general, pero luego aquí te dice comparación entre referentes generacionales anteriores y actuales. Por ejemplo, antes se hablaba de líderes de opinión, ahora se habla de influencers, ¿no? Entonces, vean cómo cada uno de estos temas está muy bien especializado. Si se dan cuenta, todos hablan de las generaciones actuales, pero son situaciones muy particulares que nos permite adentrarnos de manera profunda al tema que se está haciendo. Bueno, entonces, el trabajo implica eso. Después, algo que se están saltando es explicarme las disciplinas, ¿no? Escoge al menos dos disciplinas desde que las que quieras abordar el tema, ¿sale? Pónganlo como punto dos. Punto uno, título. Punto dos, em, las disciplinas. ¿Sale? Para que se vea una secuencia de ideas. Y luego esto de determina y buscas, ya habíamos dicho que son acciones, una cognitiva, el hecho de pensar, a ver, ¿qué haré? Pues voy a utilizar la cuestión informática porque pues no tengo temas, no tengo libros de temas de drogas, por ejemplo. Ajá. Entonces, ¿qué tengo? Pues sí, sí tengo un equipo tecnológico en donde puedo tener un buscador y el buscador me va a ayudar, si fraseo bien, si hago la frase correcta para llevarme a ligas
a páginas web para que yo pueda trabajarlo. Luego hago mi estructura del ensayo. Introducción, desarrollo, conclusiones. No hagan ensayos de un solo párrafo, por favor. ¿Sale? Eso es un error de redacción, es un error sintáctico, de estructura. Uno o dos párrafos de introducción, tres, cuatro, cinco párrafos, dependiendo de o sea, el tamaño de los párrafos, 10 líneas. No hagan párrafos de 20 líneas, con citas. Revisen las clases pasadas para que vean lo que es una cita textual. Ya explicamos que es una cita cuando yo recojo de un autor, corto y pego, lo pongo y pongo los datos del autor, apellido, el año que se publicó y la página o el párrafo. Y después las referencias, datos más puntuales de la obra. Y la conclusión, ¿no? Bueno, las referencias van al final, acuérdense, después de las conclusiones. Eh, Ahora, ya después explico la técnica de investigación, lo que yo les decía, selecciono un motor de búsqueda, fraseo, hago un fraseo, una redacción, ¿no? Beneficios de la legalización de la marihuana en el sector salud, ¿no? Beneficio de la marihuana en el ámbito económico y político. O sea, tenemos que saber redactar la búsqueda. Entonces me dicen cuántas redacciones hicieron, dos o tres, y luego indicar las páginas a las que los llevó ese motor. Con eso es suficiente, ¿sale? Revisen la clase del miércoles porque hay alguna explicación muy detallada de lo que es lo que son documentos digitales o de informática, que informática es un término que ya no se usa mucho, solamente para casos muy específicos. Para aquí son documentos digitalizados. Luego graban un audio. Acuérdense que en el audio ustedes tienen que saber expresarse con buen ritmo, con buena modulación, ¿no? No como taravilla, ¿no? No lento, con buena dicción, etcétera, etcétera. Y ahí entregan ustedes su trabajo, ¿sale? Bueno, les he comentado que si tienen alguna duda, pues me escriban, ¿sale? Y hasta ahorita no he tenido ningún escrito y he visto trabajos que están mal, entonces no les dé pena escribir, por favor, ¿sale? Si algo a ustedes no les queda claro, pregunten, ¿sale? Pregúntenme, por favor. Bueno. Quiero hablar ahorita de este tema sobre los recursos de información y las fuentes de conocimiento de trabajo académico. ¿Por qué? Porque este siglo, desde finales del siglo pasado, eh, ahorita, ha habido una revolución muy fuerte sobre las fuentes de conocimiento y los recursos de información. Es una revolución como cuando se diseñó la imprenta y los libros empezaron a imprimir así. No sé si sepan ustedes, pero antes de la imprenta, pues los libros se reproducían a mano, ¿no? Había una figura que se llamaban copistas, les decían así, que, por ejemplo, esa imagen donde está la chica, bueno, son impresos, pero hagan de cuenta que los hacían a mano. O sea, ese era un oficio. Estamos hablando de los años 1500, 1400, 1500. Había un oficio que era ser escribano. La gente reproducía eh, las, las obras em, en mano. Se llevaban un buen tiempo, pero las hacían. Y obviamente el proceso de exposición era pues muy lento, ¿no?
Luego ya vino la imprenta y cuentan que estos copistas pues tuvieron que aprender el oficio de la imprenta, muchos. Otros se enojaban y renegaban, como pasa con cualquier cambio tecnológico, que quita al otro, ¿no? Que desaparece al otro o lo hace que ya no sea importante. Bueno, entonces, ese invento de la imprenta, pues vino a revolucionar el acceso a la información. Hay una película que les recomiendo mucho que se llama El nombre de la rosa, que también es un libro de Humberto Eco. La película no sé quién la dirige, pero es una película muy bonita porque justo habla de eso, eh, de que había libros que la iglesia, pues estamos hablando en el medievo, 1300, 1400, 1500, quien controlaba todo, ¿se acuerdan? Era la iglesia católica. Y había libros malditos, como les llamaban, y los ponían en una torre de un castillo, un castillo perteneciente a la iglesia. Acuérdense que la iglesia gobernaba junto con perdón, junto con por los reyes. Y lo que hacían era pues tener los libros escritos a mano, encerrados con candados pero había osados que intentaban subir y llegaban a lo alto, burlaban los candados y se ponían a hojear los libros. Pero en esta parte de aquí ponían veneno. Entonces, ¿cómo le hacemos? Nos tocamos el dedo y al tocar esta puntita donde había veneno, pues morían envenenados, ¿no? Entonces, es una muy buena película que nos habla del conocimiento de esa época. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Ahora, pues ya los libros impresos, pues ya no es que estén en extinción, pero sí ya no se usan tanto. Y un ejemplo es lo que ustedes van a hacer. Eh, los, toda la conversión a lo digital está teniendo por cuestiones eso. Les voy a poner un ejemplo así muy puntual. eh, que es una práctica que yo tengo y que me gusta y que ya llevo 10 años con esta práctica eh, y que tengo un criterio. Miren, esta es mi biblioteca digital de Kindle. No tengo el dispositivo de Kindle, está caro, 5,000 pesos el de a color. Em, lo leo en mi teléfono y lo leo a veces en la computadora, en esta computadora o en otros. ¿Qué ventajas tengo al tener esto? Miren, este libro, Neuroeducación y Constructivismo, que está enfocado a maestros, no está impreso en México. Este de Hipnocracia, que habla acerca del momento que estamos viviendo de las redes sociales, la inteligencia artificial, la comunicación pública, eh, no está en México. Demasiado tarde para despertar de un filósofo es tampoco. Hábitos de alto impacto ya está agotado. El nuevo lenguaje para educar no está en México. Mapping Media Ecology tampoco está en México y está en inglés. Y aquí en esta computadora no me lo permite, pero en otras y en mi teléfono puedo traducirlo. Si no sé hablar inglés, lo puedo traducir. Inteligencia artificial y el fin del arte no ha llegado a México. Bueno, sí está en México. ¿Saben a dónde está? En este momento, en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.
Yo tengo un amigo que trabaja en una librería de la Universidad La Salle, Parmenia, y regularmente siempre, desde hace como 3 años, le encargo libros que son muy difíciles de encontrar en librerías o que van a tardar 2, 3 meses en llegar. Entonces, ya me lo compró físicamente, eh, porque a veces, si los puedo conseguir, México los consigo físicamente. La estética artificial, que es de Lev Manovich, que es un gran referente teórico en la comunicación, que habla igual de esto, estética artificial, me dijo que no estaba en la feria del libro. Incluso por este íbamos. Primero íbamos por este libro, bueno, me iba a hacer favor de traérmelo, pero aparte bien caro, 500 pesos, este me costó 300, em, pero no había. Todavía no había. Entonces, yo tengo un conocido que va a ir a España y se lo voy a encargar. Y luego este de Roberta Milanesa, que es un tema muy bonito, que se llama El engañoso miedo a no estar a la altura. Está hablando acerca de los jóvenes, el miedo que tienen los jóvenes actualmente en su sociedad. Este todavía no llega, pero ya está por llegar. Entonces, ese es mi criterio que yo tengo. Ahora, ustedes pueden bajar a su teléfono la aplicación de Kindle. Hay otras aplicaciones. Kobo es otra, Kindle y también hay audiolibros, pero yo me acomodo muy bien con esta. Yo me acomodo muy bien con Kindle, porque incluso les digo, me traduce. No simpatizo mucho con Amazon, la verdad, ideológicamente, ni con su dueño, pero me gusta leer. Llevo 10 años, fíjense, 10 años empezando a leer en línea y ya me acostumbré. Ya leo bien, sin ningún problema, pero yo soy pues de la vieja guardia, entonces me encanta a mí el papel, ¿no? Me encanta. Este estaba también aquí, pero no, lo compro. Bueno, esa es la parte digital, ¿sale? La parte digital es esta. Otra parte digital que también es muy importante, que, que está teniendo, pues, la más usada en entornos académicos y me imagino que también empresariales, pero bueno, yo me muevo más en entornos académicos, eh, es esta, ¿no? Es esta. Permítanme un segundito, que son PDFs. Son PDFs y que el PDF, pues es un modelo de trabajo, es un modelo no, perdón, de edición de textos escritos, ¿sale? Es un modelo de textos escritos que es muy bueno, eh, pero bueno, que lo puedes tú utilizar sin ningún problema, ¿sale? Deme un minutito.
Mil disculpas, ya estoy aquí de vuelta. Eh, ahora, les decía, este es un modelo que se utilizó, ya se venía utilizando mucho, pero durante la pandemia se utilizó mucho. Son textos en PDF. Este es un texto de Toulmin que, el, que es un escritor que habla sobre la argumentación. Entonces, se publica, los textos regularmente se hacen en Word o en Page si tienes tú una Mac, pero por ejemplo, Word te permite hacer PDFs. O hay una empresa, Adobe, que también te puede pasar los textos. ¿Qué te garantiza aquí? Pues se llama edición, la calidad de la edición. Miren, todo esto, que esté bien el margen, que las letras no se, este, empalmen, que las letras, todo esto, ¿sale? Esto se llama edición. Y hay muchísimos PDFs. Bueno, perdón, hay muchísimos textos que tú los puedes conseguir en PDF. Por ejemplo, en Redalic, ahorita vamos a hablar de Redalic, tú lo puedes conseguir en Redalic, ¿sale? Entonces, la ventaja de esto es que son textos que alguien ya los editó y ya sabemos que son textos de confianza, ¿sale? Bueno, ahora, eh, esto es lo que nosotros encontramos digitalmente o páginas web, etcétera, etcétera, que ahorita vamos a hablar de eso. ¿Es más fácil hacer un trabajo académico ahora o antes? ¿Por qué? Es una pregunta que les comento. Tal vez ustedes pues tienen el ahora, no el antes, pero les pueden preguntar a algún familiar, a alguien cercano a ustedes. Yo recuerdo que cuando hacemos trabajos, los hacemos incluso a máquina de escribir y hacíamos reportes de lectura. Todavía no se trabajaba mucho la parte de citas, referencias sí, pero citas no, por el hecho eh, pues de que no es que no hubiera plagio, yo creo que sí había plagio, pero había situaciones como muy eh, más libres y con las referencias eran era nada más, ¿no? O sea, con que pusieras tú tus referencias. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema de ahora es que tenemos mucha información. Hay una abundancia de información. Internet abrió una caja de Pandora, incluso sobre todo cuando se inventa la web 2.0 y, y hay muchísima información. No sé en qué año fue, si en el 2001, 2002. eh, Ese año, fue en este siglo, a principios de este siglo, que se produjo, fíjense ese dato, se produjo más información que en toda la historia de la humanidad. En toda la historia de la humanidad no se había producido tanta información como en ese año. Entonces, que yo estoy ayudando en un centro de escritura que es un espacio para que los alumnos que tienen que entregar trabajos escritos en sus disciplinas puedan ellos irme a ver, o a mí y a otros 10 profesores, para comentarles sobre sus trabajos. Nos presentan sus trabajos y nosotros les decimos si está mal en cuanto a su redacción, estructura, etcétera, etcétera. Bueno, ha cambiado la modalidad. Ahora no pregunta, o sea, no llegan para decir, revíseme mi texto, profesor, para que me ayude. Ahora lo que sucede es, no sé por dónde empezar. Fíjense, no sé por dónde empezar. Ya consulté mucha información,
y no sé qué hacer. O sea, ya no es la escritura como tal en esta función que tengo, sino qué hago con la información. Y la información en ese sentido, pues al haber mucha información, lo que hacen los estudiantes es bajar esos PDFs, los leen, los agrupan y no saben qué hacer con ellos. Por eso, ¿qué habilidades necesita un buen estudiante en esta era digital? Para comenzar, una de las habilidades es saber qué sitios visitar y qué sitios no visitar. ¿Qué sitios es donde está la información? Ahora, también depende del tipo de trabajos, porque este ejemplo que yo les estoy dando de mis alumnos, muchos son de maestría. Entonces, un texto de maestría regularmente, por lo que van, es una tesis de grado. Las tesis de grado, pues es un documento, para que más o menos ustedes tengan una idea, entre 150 de maestría, estoy hablando, 150 a 250 cuartillas. O sea, es un término, digamos, un, un número significativo. Y tienes que tener tú la habilidad de saber primeramente qué lugares, a dónde tienes que ir, eh, o a quién tienes que consultar, tu fuente principal. Lo que siempre se les dice es ve con los clásicos. A ver, si estamos hablando de administración, pues busca primero al que se le denomina el padre de de la administración. Pero a ver, ¿qué de la administración quieres hablar? También acuérdense del enfoque. Hablar de administración es muy amplio. ¿Qué de la administración? ¿Tú quieres hablar acerca de, por ejemplo, los programas de informáticos, ahora aquí sí informáticos, que te ayudan a tener un mejor control de tus productos, de tus materias primas, de tu, por ejemplo, yo hace muchos años me dedicaba a hacer estudios de mercado eh, y una empresa que se llama Siemens, que es una empresa tecnológica alemana, quería saber si su servicio, producto más bien, y servicio, pues las dos, que innovaron, que estaban creando, podía ser rentable y si se podía vender, sobre todo en hospitales. Y era un software, un programa de cómputo que te podía decir desde cuántas agujas tenías hasta cuántas operaciones estaban este, eh, programadas en el quirófano 3 por la tarde del día de hoy. Cuántas sábanas tenían, o sea, todo. Ese software te hacía todo, ¿sale? Eh, entonces ahí, por ejemplo, eh, las habilidades que tenemos que tener es pues el manejo de información, es la era digital, ¿no? Entonces, el manejo. Entonces, ustedes si quieren hacer un trabajo sobre ese tipo de software, pues tienen que buscar cuántos hay, quiénes son las empresas que los venden, cuáles son los resultados, ¿no? O sea, es un trabajo de mucha labor en donde puedes entrar primero a la página web de estas empresas. Las páginas web de estas empresas, como Siemens, por ejemplo, o del sector tecnológico, lo que te hacen es hasta te regalan artículos, hay blogs de especialistas, obviamente sí te explican los productos que tienen, etcétera, etcétera, pero son páginas muy poderosas de mucha información, ¿sale? Entonces, para esto de las habilidades, pues tienes que saber qué es qué es la información que tú necesitas, tus fuentes de información, quiénes son los clásicos, los que están hablando de ese tema y tienen mayor reconocimiento.
¿Quiénes en México, por ejemplo, quiénes son los que están trabajando esos temas? ¿Y a dónde está esa información? ¿Qué bibliotecas virtuales hay? Em, por ejemplo, ¿qué buscador te puede dar la mejor información? Si quieres consultar la IA, ¿qué IA puede tener información más completa? Entonces, sí hay muchas habilidades. Saber redactar el prompt o el fraseo, llegar a la información, saberla seleccionar, clasificar, quedarte con el menor número de documentos a leer en primera instancia. Porque si ustedes se hacen de 10 documentos, pues es muy complicado, ¿no? O sea, sí los pueden tener, pero tienes que jerarquizar con cuál empiezas, ¿no? Con cuál empiezo. Y de eso se trata esta parte, ¿sale? Bueno, ay, cuando digo era antes mejor o peor, creo que cuando nosotros estudiábamos, nos basábamos en el libro, en libros. No había otra tecnología que la del libro. Eh, y el libro lo que nos ayudaba era, pues que sabíamos que de ahí era la tarea, o estudiar para el examen, o dos libros del mismo autor, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, esa sería como la situación que nos encontrábamos. Otra situación era las fotocopias. Las fotocopias era otra forma de trabajar. A estos libros, por ejemplo, cuando nosotros no lo encontrábamos, cuando no encontrábamos ese libro, el maestro pues lo dejaba en las fotocopias y las fotocopias pues este eh, el problema era, estoy tratando de acordarme, que estaban muy usadas ya las fotocopias, las tintas, el papel. Y no, hombre, chicos, o sea, era leer, pero en un documento que no se veía nada. Aparte, por ejemplo, miren, esta edición, vean esta edición tan bonita, de colores, las letras. No, 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 esta es una chulada de edición de libro, ¿no? No, los libros que nosotros leíamos en esa época, las letras chiquitas, bien pegadas, etcétera, etcétera, pues no, no, o sea, no, 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 no había de dónde. Eh, pero, pero lo que tratábamos de hacer era, pues, ir a las bibliotecas para no tener unas copias feas, era ir a bibliotecas eh, como esa. Esa es una biblioteca que está en el centro de la ciudad. Bueno, esta primera biblioteca está en la UNAM, es la biblioteca central de la UNAM. Esta biblioteca es la biblioteca eh, México en Valderas, en el metro Valderas. Ya todavía es del centro, ya a las orillas del centro, pero todavía es el centro. A un lado de Avenida Chapultepec, Avenida Juárez, está la Ciudadela, que se vende pura artesanía para los extranjeros. Entonces, esto, por ejemplo, me parece que era lo que hacíamos nosotros. Nos íbamos, avisábamos a casa que íbamos saliendo de la escuela a la biblioteca y había dos opciones. Siempre hay libros, por ejemplo, tienen copias de libros, tienen, bueno, sí, réplicas de libros, tienen varios libros. Si yo quería por ejemplo, tienen uno que no sale de la biblioteca, ¿sale? Y tienen tres, cuatro ejemplares que sí salen y en una semana o dos tú puedes ir a regresar. Entonces ahí nos quedábamos a leer, a sacar el libro, o a veces si lo sacábamos, dependiendo, o a veces nos quedamos ahí toda la tarde a leer, a hacer el resumen.
etcétera, etcétera, para después, bueno, participar en clase o lo contrario, pues hacer el reporte que el maestro nos estaba pidiendo. Entonces, para el reporte, pues sí era muy importante que nosotros estuviéramos teniendo toda la información. Bueno, esto era las bibliotecas, ¿no? Salir. A veces estaba en la biblioteca de la escuela, del CCH, les estoy hablando de preparatoria o de la FESACatlán, de la UNAM, sino ir a librerías. Los libros no eran tan caros, ¿no? Si mi papá tenía en ese caso dinero, porque acuérdense que pues, no siempre ha habido bonanza, eh, pues mi papá gentilmente pues me compraba, me daba el dinero, y yo iba al centro, a la Gandhi, la Gandhi sí estaba hasta el sur de la ciudad, por Coyoacán, y era pues ir a comprar el libro. Luego se ponían a vender, había librerías también ahí, pero luego no tenían los libros, o había chicos que se ponían en el suelo a vender este, libros, y, y ahí se los comprábamos, ¿no? Les comprábamos los libros, este, o si no, pues hasta el centro, ¿no? Hasta el centro y todo eso. Pero ¿cuándo cambió la situación? Pues cambió la situación cuando, pues, se inventó el Internet. La historia de Internet, bueno, no se las voy a contar porque es muy larga, y hay muchas versiones, pero una que sí es como la que más se recuerda es que pues fue hecho por el Pentágono, por militares norteamericanos, con el objetivo de no tener la información estratégica en un solo lugar, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de la Guerra Fría, y de la Guerra Fría estamos hablando de que había posibilidades de mandar misiles, un misil pues en ese caso eran los soviéticos, a Washington, y en Washington estaba toda la información y se perdiera toda la información por un misil que les puede llegar. Entonces hicieron una red, entonces toda la información estaba ya compartida en diferentes nodos a lo largo y ancho de Estados Unidos. Eh, pues ustedes saben que Estados Unidos es muy grande, muy vasta, y bueno, pues eso es lo que pasaba. Después se empezó, bueno, había un éxito tremendo, y se vieron las posibilidades de comercializar el Internet, y surgieron empresas que te vendían el servicio de Internet. En Estados Unidos, obviamente, fue en los años 80, cuando tuvo mucho, mucho auge, en los años 80, en México finales de los 80 y sobre todo principios de los 90, pero el boom aquí en México fue ya el año 2000. Del año 2000 para adelante, ya muchas empresas como AOL, como Telmex, como Terra, te vendían CDs, ya las computadoras tenían el módem integrado. Yo llegué a tener un módem externo que lo conectaba a la computadora y lo conectaba al teléfono fijo, y se tardaba como un minuto en conectarse. Eh, pero bueno, ya lo teníamos. En la UNAM fue el primero, con un módem fue el primero que lo pude hacer. Ahora, y bueno, pues ya con internet, pues ya empezaron a salir información y todo. Pero el gran cambio, el gran cambio de internet fue en esta parte de abajo, en HTTP, cuando un británico, Tim Berners-Lee, inventó, desarrolló la web 2.0. Él, Tim Berners-Lee, era un británico, un físico británico que trabajaba en un laboratorio, en un laboratorio eh, en Suiza,
un laboratorio europeo que tenía como finalidad repetir el Big Bang en escala menor y hacer otras cosas, ¿no? Y él dijo, bueno, los científicos como los físicos tienden mucho a, a compartir información, comparten siempre mucha información. O sea, no son egoístas, no son, los científicos no son egoístas y si lo son, pues se friegan porque tienen que compartir sus hallazgos. Y por eso van a congresos, etcétera, etcétera. Entonces, y publican mucho, publican en revistas especializadas, eh, que solamente la encuentran ustedes en bases de datos como EBSCO o un sinfín de especializadas, que incluso que si tú las quieres consultar, te pueden costar hasta $10 un artículo de calidad y arbitrado, que quiere decir que ha sido revisado por especialistas. Em, bueno, entonces él desarrolla bueno, él lo que hacía era mandar su artículo por correo electrónico, entonces los mandaba varios. Y pues se cansaba de estar mandando un correo a 10 personas, ¿no? Entonces él dijo, pues vamos a hacer este, un, un, un espacio, un sitio web en donde podamos mandarle información, yo pueda subir la información y todos la puedan ver, y todos la puedan ver. Entonces, él creó lo que se conoce ahora como página web, las páginas web, y subía información. Y lo valioso de este señor fue que lo hizo en código abierto. ¿Qué quiere decir código abierto? Que cualquiera podía modificarlo, y hacer sus propias páginas, desarrollar otros modelos de página, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Tim Berners-Lee eh, se hizo famoso por eso. Pero en el año 2002, un británico, no, un norteamericano, que ese sí no me sé su nombre, pero me lo tengo que aprender, desarrolló la web 2.0. O sea, para que me entiendan ustedes, la web 2.0 es lo que ustedes tienen en Facebook, o sea, su página de Face es una web 2.0, que puedes tú recibir información y puedes tú recibir y crear información, ¿no? Puedes tú crear información. Entonces, eso fue lo maravilloso, que ya todo mundo podía publicar. Era maravilloso y no, porque nos encontramos con información eh, que no era tanto hecha por especialistas y que hasta la fecha ahorita lo vemos, ¿no? Ahorita lo vemos que hay mucha información falsa, mucha fake news, eh, y bueno, pues eso generó, pues y está generando muchos problemas a nivel de sociedad. Pero es un gran invento, es un gran invento. O sea, la web y la web 2.0 es un gran invento, de los mejores inventos que hemos desarrollado los seres humanos. Luego, pues vino también esta revolución del Wi-Fi, que es la venta de Internet en diferentes espacios, en diferentes lugares. Por ejemplo, yo ahorita aquí tengo mi Wi-Fi aquí en casa, pero si me llegara a fallar, por ejemplo, ahorita a donde estoy, si mi internet llegara a fallar, automáticamente se conecta a un Wi-Fi que está en la calle, que es de la Ciudad de México, Internet para Todos. Entonces, eso ha permitido que Internet llegue a más personas. Eh, en México, no sé si ustedes saben,
pero hay un problema de orografía, de geografía muy fuerte que ha hecho que muchas empresas no quieran invertir en Internet y sobre todo porque son lugares remotos y pobres. Entonces, no han querido que se desarrolle el Internet. Y eso de todo México es territorio Telcel es una broma, ¿no? Es una broma. Pues nunca Telcel ha llegado a todos los lugares. Pero quien sí ha querido es el gobierno, por medio de la CFE. Incluso tienen ellos un servicio de internet en Wi-Fi que me parece que cuesta 500 600 pesos anuales. Me han dicho que no es lo mejor, pero ya está el servicio. ¿Me explico? Ya está el servicio y incluso también lo venden aquí en unas ciudades. Bueno, entonces ya la cobertura de internet pues ya es muy amplia. Trabajo en otro lugar con maestros de Colombia y ellos me cuentan que también su orografía es muy complicada, su orografía. Entonces, tienen muchos problemas de conexión. En México ya vamos superando eso. Poco a poco se está superando eso, pero todavía hay problemas. Bueno, y la otra fase es la de la última a la derecha que también toda la computadora, no sé si ustedes tienen Instagram o Face, ahí me salió, por ejemplo, un video hecho por inteligencia artificial donde hablan de la historia de la computación, de ser unas máquinas que abarcaban este cuarto entero. Vean la película del código Enigma para que se den una idea de una computadora, el código Enigma, véanla eh, a esto que tenemos ahora. Bueno, ni a esto, a esto. Dicen que esta tecnología es más potente que las computadoras que enviaron al Apolo 3 o al Apolo 10 a la Luna. Imagínense lo que tenemos en un celular. Y no se diga lo que tenemos aquí con nuestras computadoras. Entonces, ya no solamente, y ya, por ejemplo, las empresas de celular, de telefonía celular, eh, ya, ya venden los servicios para que tengas internet móvil. Permítanme un segundo. Perdón, chicos, es que acabo de oír una noticia que me dejó congelado. Yo dije que el partido inaugural del Mundial iba a ser México-Sudáfrica, porque cuando fue en Sudáfrica el Mundial fue México-Sudáfrica, y ahorita me entero, mandaron un mensaje que ese es el partido inaugural. Vean, hubiera apostado en caliente y ya ahorita sería millonario. Bueno, perdónenme, pero sí como que esa noticia me conmocionó. Caray. Bueno, esto es lo que tenemos, ¿sale? Lo que tenemos y por eso es la revolución del Internet. Bueno, esto es lo que les decía. Ya es una tecnología móvil, ¿no? La tecnología móvil es que, por ejemplo, no sé, a mí me ha tocado alumnos de la prepa
que toman clase desde, antes daba en la tarde clases, se me acomodaba mejor el horario en las tardes, ahora ya no. Y tenía alumnas, me tocó una alumna que me llamó mucho la atención porque venía tomando clases en el metro de la Ciudad de México, y se bajó en Tacubaya y se fue a Santa Fe en el camión. Esa es la posibilidad que ahora tenemos, ¿no? La movilidad. Si yo no puedo estar aquí en casa, en su casa, pues yo podría darlo en otro lugar, incluso hasta caminando, pero bueno, de eso no se trata, ¿sale? Porque acuérdense que para tomar una clase, yo le decía a esa alumna, está bien, o sea, realmente admiro que tú tomes esta clase en tu tiempo de traslado, pero cuando llegues a casa eh, tienes que revisar la clase y tomar notas. Acuérdense que es tomar nota. Tienen que tomar nota, tienen que sacar la nota lo mejor de aquí para que ustedes pues tengan un conocimiento importante. Eh, Cierro ya la clase con esto. El otro viernes cerramos esta parte de los recursos de información digital. Son sistemas digitales que son sus aplicaciones, sobre todo Google eh, o Bing, que ustedes lo utilizan para buscar información. Eh, por ejemplo, ya hay sistemas más complejos, diferentes. Por ejemplo, Gemini de Google, tú le pides información y te da las fuentes de información. A diferencia de Google, Gemini te da un resumen, ¿no? O te da un documento con la información que tú le pides, y aparte te da las fuentes. Pero acuérdense que si tú le pides que te haga un documento y lo quieres pasar directamente al trabajo, eso es plagio. Eso no, o porque estás utilizando, o si no plagio, porque también estaban diciendo que no sabían si utilizar la información del chat GPT o de Gemini es plagio, pero sí es deshonestidad académica, porque ese trabajo no lo hiciste tú, ese trabajo lo hicieron otros. En este caso, pues un agente educativo, tecnológico, que es un chat, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado porque eso es deshonestidad académica, y la deshonestidad académica, ustedes saben que tiene un precio que pagar, ¿no? Que va desde una llamada de atención hasta la expulsión si se reitera este, con este tipo de cosas. Entonces, hay que tener como mucho cuidado con esta parte. Bueno, para las siguientes sesiones me voy a dedicar más a las fuentes de información que, que hay diversas y que son muy importantes. ¿Sale? Son muy importantes que pueda tenerlo, que se puedan dar dentro de este proceso. ¿Sale? Que es el buscar información. Y luego vamos a hablar acerca eh, de cómo consultar fuentes de información. ¿Sale? Bueno, órale pues cuídense mucho. Cualquier duda me avisan y yo estoy atento a cualquier duda que puedan tener, desarrollarla y me la explican. Pero bueno, yo creo que con esto ya hicimos un recuento muy importante de nuestras fuentes, bueno, recursos y fuentes de información. Yo sigo apostando por el libro impreso. Nadie me quita de la cabeza que es lo mejor, pero ustedes pueden optar por otros recursos que son los libros digitales. Y bueno, para la siguiente clase vemos las páginas, bueno, el otro viernes, porque la siguiente clase acuérdense que explico las dos actividades que van a tener. Mientras sigan participando en el foro, hagan la actividad que ya tenemos ahí, la 4, no, la 5, y
por favor, lean bien las instrucciones y pongan un tema con enfoque. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Son de los equipos que